Vagón de cola. Y os recordamos que en el capítulo de hoy de Factor Ferroviario nos está acompañando Juan Manuel Martínez Mourín, presidente de la Asociación Española de Transporte. Claro, y dentro de, ¿no?, este hueco que hay o este margen de crecimiento, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo desde la asociación para promover el uso del ferrocarril? Bueno, tanto mercancías como también de pasajeros. Bueno, a nosotros lo que nos toca es divulgar y facilitar y proponer, ¿no?, en la medida en que nos quieran escuchar, proponer ideas o qué hacer, o dar voz a aquellos que proponen. No somos una patronal, y como no somos una patronal, poco tenemos que hacer de manera directa, pero de manera indirecta se puede hacer mucho. Esto es como, por cierto, es una vieja historieta, se llamarla anécdota chiste, que ya leí hace muchísimo tiempo, que sería aplicable. Es decir, que es una pulga no puede parar un tren, no puede. Ahora, lo que puede es llenar de ronchas a maquinistas. Entonces, es un poco lo que toca, ¿no? Lluvia fina y constantemente lanzar o difundir mensajes colaborativos, mensajes que empujen hacia la colaboración. Es decir, la lucha entre modos en el mismo terreno, en cualquier país, pero especialmente en España, está abocada a que cambie un poco las cosas. La lucha colaborativa, ahí sí que pueden cambiar bastante las cosas. Lucha colaborativa, ¿a qué me refiero? Al transporte multimodal o intermodal, aplica a viajeros, aplica a mercancías, es exactamente igual. Entonces, ahí es donde sí se puede crecer significativamente. De hecho, pues a título de ejemplo, dos ejemplos, uno de mercancías y otro de viajeros. En mercancías, el 50% de la carga que se mueve en España por tren tiene origen o destino en los puertos, por encima del 70%. Y eso es algo que se ha conseguido en estos últimos 20 años. Antes no era tanto, mucho menos. Y eso es transporte intermodal, porque son mercancías que vienen de cualquier parte del mundo, que salen para cualquier parte del mundo y que desde su origen donde se fabrican o donde se procesan en España, o su destino, donde se van a comercializar en España, van o vienen de los puertos en tren. Y si nos vamos a transporte de viajeros, tenemos, diría que dos: uno de mucho volumen, casos de éxito de intermodalidad, y otro de menos volumen de momento, pero que crecerá mucho en un futuro corto plazo. El de mucho volumen son las cercanías. No hay, en el movimiento de viajeros nunca hay monomodalidad. Es muy difícil, salvo que te muevas en coche. Claro, salgo de mi casa y voy a mi destino. Todo lo demás, usando el transporte público, es intermodal. Y en las cercanías de Madrid, o mejor dicho, el transporte urbano e interurbano en Madrid es un caso de éxito de intermodalidad brutal a nivel mundial, gracias a algo que se inventó en Madrid hace unos años, que es un consorcio regional de transportes que coordina todos los modos de transporte y que facilita a las personas que con un único título de transporte, sea un abono, sea un, no sé, el carnet de transporte mensual, de abono mensual o cualquier otro, puedes viajar en distintos modos de transporte sin tener que sacar billetes adicionales y sin costes adicionales. Además, ahora incluso les van a pegar un impulso bastante bueno. El otro día me enteró el consejero de Transportes, el otro día, el viernes, que van a cambiar las coronas de abono de transportes de las que hay ahora mismo, que creo que son 5 o 6, a solo 2. Una, Madrid Capital, y otra, el resto. Eso va a potenciar todavía más el uso del transporte público intermodal en la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué intermodal? Pues porque el caso más, entre comillas, extremo sería que uno coge cercanías y luego coge el metro y luego coge el autobús, incluso luego, y eso está pendiente de desarrollar, pero ya hay muchas iniciativas al respecto, sale coge de la parada del autobús o en la boca de metro y coge un patinete o cualquier otro sistema de micromovilidad como bicicletas Intimat o lo que sea. Esos son casos de éxito y eso es lo que hay que seguir potenciando. Desafortunadamente en España creo que el consorcio regional es el único caso que existe tan extendido. En Barcelona empezaron mucho más tarde y están haciendo alguna cosa, bueno, pues igual que en Bilbao y en algunas otras zonas, pero claramente es un caso de éxito. Y en el caso, y en larga distancia, medio larga distancia, por ejemplo en viajes en AVE, el transporte
por alta velocidad se está convirtiendo, se va a convertir en el modo de transporte de última milla de los viajes de larga distancia por avión. Y ahí Madrid, concretamente Barajas, pero bueno, serán cualquier aeropuerto de larga distancia, bueno, Madrid, Barcelona principalmente, es fundamental que el acceso a los trenes de alta velocidad sea fácil desde los aeropuertos. El primero que va a tener acceso a alta velocidad es Madrid, que le falta nada para ello. Ya tiene cercanías, igual que tiene Barcelona. Y entonces eso va a permitir que las compañías aéreas no hagan o no tengan necesidad de hacer transporte de corta distancia por avión. Típicamente, pues, no lo sé, aquí me lo voy a inventar, un Málaga-Madrid para luego en Madrid coger un vuelo transoceánico que va a Nueva York. Bueno, te llegas a Madrid y en el mismo aeropuerto coges tu AVE que va a Málaga. Que en tiempos va a estar más o menos, porque es verdad que aunque el avión tarda mucho menos, el transbordo a un AVE es mucho más corto en tiempo que el transbordo entre aviones. Muy bien, nos has nombrado varias cosas. Por un lado, en cuanto a mercancías, que tenemos una cuota del 4% que necesitamos aumentar. No sé si esto es problema de infraestructuras, no sé si es problema de potenciar más este medio de transporte. En cuanto a la alta velocidad, obviamente España tiene una de las mejores redes. Falta llegar a los aeropuertos, como bien comentas, pero en Madrid ya estamos a puntito de conectar con el aeropuerto. Nos has hablado del transporte de proximidad, de las cercanías o media distancia, cómo se va a potenciar. En un futuro próximo veremos cómo se implica el hecho de la liberalización dentro de los servicios de obligación pública. Un poco al final, todos estos temas, no sé si deberían estar impulsados a nivel europeo, si deberían ser algo más de cada país, si debería ser algo más de entidades individuales. No sé, ¿cómo potenciamos todo esto? Bueno, a nivel europeo se está potenciando, muchísimo. O sea, en Europa vemos que llevan escrito en la frente ferrocarril. ¿Por qué razón? Pues porque es la forma más eficiente de descarbonizar el transporte, de descarbonizar el transporte, ¿no? Por cambio de modo de transporte. En España, pues como en cualquier otro país de la Unión Europea, es que tenemos que hacerlo con los dirigentes de Europa. Y además tampoco hay voces en contra de ello, ¿no? O sea que ese camino ya se ha iniciado. En el caso de viajeros, está siendo mucho más ágil. De hecho, el impacto-tiempo de la cuota de mercado que han cogido las nuevas operadoras respecto a la que tenía Renfe ha aumentado muchísimo. Pero no solamente eso, sino que en volumen global ha aumentado muchísimo. Pero también está inventado, o sea, hace tiempo. Yo creo que la primera, entre comillas, sorpresa para muchos fue los resultados de volumen de viajeros transportados y cuota de mercado en el Madrid-Sevilla hace 30 años largos, casi 32. Se preveía en los estudios de demanda que se iba a llegar a un X volumen de demanda y por lo tanto de cuota de mercado, y eso ha sido muchísimo más. Porque siempre hay una cuestión que ahora ya se tiene en cuenta, pero que entonces parece que no tanto, ¿no? Por lo menos el común de los mortales no lo veíamos, y es la demanda oculta e inducida en el momento que pones un servicio de mucha mayor calidad que el que había. Pones un AVE en Madrid-Valencia, llegas en hora y media, hora 40 horas, porque a lo mejor es que sean, ¿no?, por cuestiones de explotación y comerciales. Pues que cualquiera se puede plantear levantarse por la mañana y decir, no tengo nada que hacer, me voy a Valencia a tomar un aperitivo con una paella, me doy un paseito por la playa y me vuelvo por la noche. Ya está. Eso en cuanto a viaje de turismo, pero, o de ocio. Pero los viajes profesionales ha pasado exactamente igual. O sea, ha dejado de darnos pereza ir a Valencia a una reunión desde que podemos llegar en un AVE en hora y media, poco más tarde, media, o a Málaga, o a Sevilla, o a Barcelona, o a Valladolid. No sé, se me ocurre mucho sobre Plaza Zaragoza, por supuesto, que estamos a una hora y 10 minutos, más o menos. Tenemos el contraejemplo. Pues ir a Bilbao todavía nos da pereza porque o vas en coche o vas en avión, porque en tren ni te lo planteas, tienes que echar la vida. Y ya no te digo nada si tienes que ir a Algeciras, que no tiene aeropuerto cerca y que tiene un tren. Bueno, en fin, que no vamos a opinar. Y que, bueno, Antequera, que está allí al lado, a 100 y pico kilómetros, llegas en 2 horas y media, y que Algeciras tarda 5 más o menos el tren.
Y en avión pues te pasa lo mismo, o sea, en avión, perdón, en otra combinación más intermodal. Sí, puedes ir en avión hasta Málaga o hasta Jerez de la Frontera, ¿eh? O hasta, mejor dicho, hasta Sevilla, a Málaga o a Sevilla, y luego cogerte un coche. Al final sigues tardando la vida, porque no está cerca. En fin, que tenemos ejemplos muy buenos de distancias, tiempo, que en tren de alta velocidad pues, están muy bien planteadas y que ahora mismo son hipercompetitivas. Madrid-Zamora, un Madrid-Orense. Los viajes desde Galicia a Madrid, desde que el AVE se inauguró hasta Orense, se han disparado espectacularmente, pero tampoco es muy buena sorpresa. Es que pasó lo mismo en Barcelona. La pregunta que te iba a comentar ya un poco para cerrar, porque por desgracia se nos está acabando el tiempo, pero bueno, me lo estás dejando en bandeja. Estamos hablando de lo que tenemos y de lo que nos falta, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades y retos que ves a los que se enfrenta el sistema ferroviario en términos de desarrollo y de modernización hacia el futuro? No he dicho nada de mercancías, pero aprovechando que dejé en el aire una cosa sin responderle a Ángel, lo diré ahora. Yo creo que los retos principales están en la parte de mercancías. Por la parte de viajeros va razonablemente bien. Puede ir mucho mejor, pero va razonablemente bien. Puede ir mucho mejor porque la cuota de utilización de las trenes, líneas de alta velocidad respecto a Japón, ya mejor no compararnos, ¿no? Pero incluso respecto a Francia o Alemania, pues estamos todavía muy lejos, ¿no? Utilización ratio. En mercancías, que me decía Ángel antes, ¿es un problema de infraestructuras o de qué? Bueno, pues yo creo que es un problema de muchas cosas. La principal y el origen de todas está en haber reaccionado tarde en el tiempo. ¿Hay problemas de infraestructuras? Básicamente no. Hay cuestiones puntuales a resolver en las infraestructuras. Por ejemplo, la adecuación de gálibos para que puedan entrar los trenes con semirremolques encima, las autopistas ferroviarias, que ya se está haciendo. Pero son puntuales y además si miramos los montantes de presupuesto, bueno, pues esto es marginal respecto a todo lo que se invierte al año en ferrocarril. ¿Problemas puntuales de adecuación de accesos a terminales o de accesos a puertos? Sí, que están en línea de resolverlo. Pero fundamentalmente lo que hay es un problema de gestión y un problema de mentalidad. Hace poquito tenía una conversación con un directivo del sector y estábamos hablando respecto a las ventajas y los inconvenientes de incorporar gestores al sector ferroviario que no vengan del sector ferroviario frente a gestores que vengan del sector ferroviario. El problema está que cuando llevas viviendo muchísimo tiempo en un sector, el ferroviario en este caso, tienes tan interiorizadas y tan metidas en el ADN las formas de actuar de todo ese tiempo que muchas veces no se te ocurren otras. Hay excepciones, hay gente que sí, pero en general no se te ocurren otras. Entonces, en general también la forma de pensar en el sector para transportar mercancías sigue siendo un poquito anticuada, por decir mucho, ¿no? Y el mercado lo que demanda es otros estilos, sobre todo en el momento que lo han probado. Esto es como los tigres. El tigre nada más que no ataque a un ser humano, salvo a partir de la primera vez que ataca a un ser humano. Entonces ya me ha gustado esa carne. Entonces, claro, en el momento que han empezado a aterrizar nuevos modos de hacer las cosas, poquito, pero algunas cosas ya han empezado a aterrizar y otras que se ven venir y que no tardarán mucho, eso supone revulsivos en el sector, como están suponiendo en otros subsectores en el transporte, por ejemplo, distribución última milla, o por ejemplo el transporte urbano, los taxis, vehículos de transporte urbano de personas con conductor, transporte con conductor. Entonces ahí supuso un revulsivo enorme la aparición de los Uber, Cabify, etcétera. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. En el transporte de mercancías por carretera ya está pasando, y en el de viajeros ya está pasando también. Lógicamente aparecen empresas con nuevas formas de hacer, con nuevas formas de pensar, nativas digitales, y esa es una asignatura pendiente enorme del sector ferroviario en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, las infraestructuras, en la parte de infraestructura sí que se está modernizando muy rápidamente, en la parte de operación menos. Muy bien, Juan Manuel, pues te agradecemos enormemente que hayas compartido este rato con nosotros en Factor Ferroviario y tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver. A vuestra disposición siempre. Muchas gracias, es un placer. Muchas gracias. Hasta pronto.